Bien, en esta sesión vamos a trabajar con lo que es la respiración. La respiración puede ser aeróbica como anaeróbica. Y aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas y en qué consiste cada una. La respiración aeróbica puede producirse tanto en plantas como en animales. Entonces, este tipo de respiración, si se produce en las plantas, ya corresponde a lo que es interna, y si se da en animales, sería un tipo de respiración externa. ¿Qué conlleva la respiración de las plantas o internas? Es un conjunto de reacciones metabólicas que suceden en las mitocondrias de las células, en las cuales se libera dióxido de carbono y energía. ¿Por qué? Porque se trabaja con la fotosíntesis, la energía de la luz. A diferencia de la respiración aeróbica, en la cual, que dijimos que es externa, se da la entrada del oxígeno a los pulmones y el intercambio de gases para pasar el oxígeno a la sangre y liberar también a su vez el dióxido de carbono. Es decir, que este gas en ambos tipos de respiración aeróbica vamos a expulsar este gas, el dióxido de carbono. Pero que en la interna, que se da en las plantas, se libera, dijimos, aparte del dióxido de carbono, una porción de energía o de luz, y en la externa, que se da en los animales, liberamos, aparte del dióxido de carbono, que lo vemos aquí, liberamos también otros tipos de, como el agua, la molécula de agua. ¿Por qué? Porque al entrar el oxígeno a la sangre y liberar el dióxido de carbono, también se generan moléculas de agua. Bien, vamos a ver el proceso que pasa la respiración aeróbica cuando hablamos del ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es un proceso que sucede en la reacción aeróbica, tanto en plantas como en animales, en el cual suceden 3 etapas, y aquí la vamos a ver o a desglosar. ¿Cuáles son esas etapas? Primero está la glucólisis, que es aquella en la cual, como su nombre lo dice, rompimiento de la glucosa. Glucólisis, rompimiento. ¿De qué? De glucosa. Ciclo de Krebs, propiamente dicho. ¿Y esto qué quiere decir? Descarboxilar los compuestos que tienen el carbono. Ciclo de Krebs, la palabra clave sería descarboxilar los compuestos del carbono. ¿Y cuáles son esos compuestos? Los que tenemos en estas reacciones metabólicas. Aparte de que se descarboxilan los compuestos del carbono, también en el ciclo de Krebs sucede que se forma el dióxido de carbono y se libera el ion hidrógeno. Para finalizar con la cadena respiratoria, que es aquella en la cual los electrones y los iones hidrógenos liberan energía al pasar por los citocromas de las células para formar lo que sería la molécula del agua. Formaríamos el dióxido, el hidrógeno con el oxígeno. ¿Para qué? Para formar la molécula del agua. Entonces, en definitiva, este tipo de respiración aeróbica podríamos decir que puede ser interna o externa en plantas y animales. En común, ambas liberan dióxido de carbono y en ambas sucede el ciclo de Krebs, que es un ciclo que se representaría con este símbolo, en el cual se suceden 3 etapas. Quiere decir que cuando termina, empieza. Es un ciclo en la cual se rompe la glucosa, se libera hidrógeno, se forma dióxido de carbono y se forma también que finalmente la molécula del agua, H2O. Vamos a pasar ahora con la respiración anaeróbica.
¿Cuál es la diferencia entre respiración aeróbica y anaeróbica? Que como mencionamos, con la aeróbica hay presencia de ¿qué? De glucosa, tenemos también el oxígeno. Y en la anaeróbica, ¿qué sucede? Que se produce un tipo de respiración en la cual hay ausencia de oxígeno, por lo cual este tipo de respiración va a ser muy distinta a la aeróbica. ¿Por qué? Tendríamos lo que es la glucólisis y la fermentación. Son sinónimas de anaeróbico. Y anaeróbico quiere decir ausencia de oxígeno. Esta se da en el citoplasma de la célula. Por ejemplo, ya en lo que sería la fermentación, podríamos decir que tiene tres maneras de que podemos verla, que son la fermentación láctea, la pútrida y la alcohólica. ¿Cuál es la fermentación láctea? La que se da en los productos lácteos como la leche, el yogur, el queso. La pútrida se da mayormente en las proteínas de los animales, es decir, las carnes, el pescado. Y la alcohólica se da en la fermentación de algunas frutas en específico, o el arroz, o el maíz. Entonces ya ese tipo de fermentación sería la alcohólica. Pero, ¿qué es el factor común que tienen ambas o todas? Sería la ausencia del oxígeno. Entonces, a este tipo de respiración se le dice incompleta. ¿Por qué? Porque la energía que se libera es tan poca que produce muy poco ATP en la célula. Que dijimos en la sesión anterior que el ATP es el fin o la finalidad del proceso de metabolismo de la alimentación de cada ser humano o individuo o organismo. Entonces, la liberación de ATP que se produce en esta respiración anaeróbica es muy poco, por lo cual solo se van a formar en definitiva 2 ATP. ¿Cuál es la diferencia con la respiración aeróbica? Que en este tipo de respiración, donde hay glucosa y hay oxígeno, pues tenemos mayor cantidad de energía y podríamos tener un total de 38 ATP. Si comparamos 38 ATP en la respiración aeróbica con el total de ATP, que son 2 en la respiración anaeróbica, podemos ver la gran diferencia que existe en el tipo de respiración donde sí hay oxígeno y hay glucosa, en comparación con la respiración anaeróbica donde no hay oxígeno. Vemos que es un porcentaje muy bajo de ATP, por lo cual se denomina una respiración incompleta, un proceso de respiración incompleto, porque es un grado de energía mucho menor que se libera al final de ATP. Entonces, para finalizar, es bueno que tengamos en cuenta eso, que la respiración es un proceso que puede ser aeróbico o anaeróbico y que se considera completo el proceso aeróbico, y anaeróbico quiere decir incompleto porque el resultado final, que es la obtención de ATP, porque dijimos en la sesión anterior que el ATP es la mayor fuente de energía para cada organismo. Entonces, si vamos a alimentarnos, el proceso de respiración de este tipo aeróbico tiene una finalidad de ATP mucho mayor en comparación con el anaeróbico, que sería apenas 2 ATP.